Hola otra vez, estamos en la clase 3 de nuestro curso de probabilidad y estadística impartido para el Centro Cultural Casa de las Bombas. Les habla su servidor Manuel Álvarez, el titular de este taller, y el día de hoy estaremos viendo el tema de tipos de variables. Existen dos tipos básicos de datos. El primero son los obtenidos a partir de una población cualitativa y el segundo los que resultan de una población cuantitativa. ¿Pero qué es esto? Cuando la característica o variable en estudio es no numérica, o sea que no se refiere a números, se le denomina una variable cualitativa. Ejemplos de estos son, por ejemplo, el género masculino o femenino, o la religión, el tipo de automóvil que posee, su estado civil o incluso el color de sus ojos. Son variables que no son numéricas. En el trabajo de control de calidad, las variables cualitativas se llaman también variables de atributo, o sea que se les atribuye una característica a la variable de estudio. Cuando los datos en estudio son cualitativos, el interés usual es en cuántos o en qué proporción caen en cada categoría. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población tiene ojos azules? ¿Cuántos evangélicos y cuántos católicos hay en Estados Unidos? ¿Qué porcentaje del número total de autos vendidos en el último mes fue de la marca Buick? Los datos cualitativos suelen resumirse en diagramas y gráficas de barra. Esto pues es lo más común. Bueno, por otro lado, cuando la variable estudiada es expresamente numérica, se le denomina variable cuantitativa, y la población respectiva también se designa así. Ejemplos de este tipo de variables son saldo en cuenta en cheques que tiene una persona, la edad de los presidentes de organizaciones, duración de acumuladores eléctricos o la velocidad de los autos en una carretera, el número de hijos en una familia, etcétera. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las variables discretas pueden asumir solo ciertos valores y existen usualmente brechas entre ellos. Ejemplo de variables discretas son los números de recámaras en una casa, el número de autos que pasan por una caseta de cobro en una hora o la cantidad de estudiantes en el curso de estadística. Hay que notar que una casa puede tener 3 o 4 habitaciones, pero no puede tener 3.56 de estas habitaciones. Así que hay una brecha entre valores posibles. Solo son números enteros. Por lo común, las variables discretas resultan de contar, como es el caso de los ejemplos anteriores. Los datos de una variable continua pueden asumir cualquier valor dentro de un intervalo específico. Ejemplos de una variable continua son la presión de aire en una llanta o el peso del embarque de cereal que hay en una carga, que según la precisión de la báscula puede ser igual a 15 o 15.01 o 15.03 toneladas, etc. La cantidad de dulces de una caja y el tiempo que tomó su envío por avión de una ciudad a otra son también variables de índole continuo. Un viaje aéreo podría efectuarse en 7,30 minutos 45 segundos, dependiendo de la precisión que se intente cronometrar. Las variables continuas resultan generalmente de medir algo. Cuando una población es cuantitativa, se está interesado casi siempre en determinar cómo se distribuyen las observaciones entre todos los resultados posibles, qué es un valor típico y en la variable de los datos. Los tipos y ejemplos de variable se resumen en el siguiente diagrama. Por un lado, pues hasta arriba están los datos. Podemos atribuirle dos cualidades. Una es cuantitativo o numérico y el otro es cualitativo o de atributo.
En las variables cuantitativas o numéricas se pueden distribuir en dos, ya están las discretas o las continuas. Ejemplos pues ya dimos muchos. Como siguiente tema tendremos lo que son los niveles de medición. Los niveles de medición. El nivel de medición se mencionará con frecuencia en posteriores clases. Los cuatro tipos generales o niveles de medición son la nominal, la ordinal, de intervalo y de razón. Un nivel nominal es la información, por ejemplo, que se presenta en la siguiente tabla. Es un ejemplo de información nominal. A este nivel se le considera el más primitivo o el más bajo, o el tipo más limitado de medición. Por lo común, los términos nivel nominal de medición y escala nominal se emplean para hacer referencia a los datos que solo pueden clasificarse en categorías. Sin embargo, en el sentido exacto de la palabra, no intervienen mediciones ni escalas. En vez de eso, solo hay cuentas o conteos, simplemente. La disposición de las religiones de la tabla que ya mostramos podría haberse modificado. Se podría haber enlistado la católica romana en primer lugar, la judía en segundo lugar y así sucesivamente. Esto indica fundamentalmente que para el nivel nominal de medición no existe orden particular para los grupos. Además, las categorías se consideran como mutuamente excluyentes, lo cual significa, por ejemplo, que una persona no podría ser evangélica o protestante y al mismo tiempo no tener religión. En el caso de la siguiente tabla que vamos a mostrar, no puede ser un Ford y un Hyundai al mismo tiempo. ¿Qué significa que algo sea mutuamente excluyente? Una persona, objeto o medición se incluye solamente en una categoría y no puede estar en varias categorías. Debe observarse las tablas que ya mostramos. Las categorías son exhaustivas, lo que significa que los miembros de la población o muestra deben aparecer en una de las categorías. Si una persona se negara a indicar cuál es su religión, se le incluiría en la categoría de religión no indicada. Si se convirtiera al budismo, su religión se incluiría en la categoría de otra religión. En la tabla siguiente, un auto Mercedes-Benz quedaría en la categoría de las demás. Cuando nos referimos a una categoría o que una categoría es exhaustiva, nos referimos a cada individuo, objeto o medición debe de aparecer en una categoría forzosamente. Con el fin de procesar datos sobre la preferencia religiosa, sexo, empleo por industria, etc., con frecuencia las categorías se modifican como 1, 2 o 3, donde por ejemplo 1 representa el evangélico, 2 el católico y así sucesivamente. Esto facilita el conteo cuando se utiliza una computadora u otro dispositivo. Sin embargo, no se permite utilizar estos números como algebraicos. Por ejemplo, 1 más 2 no es igual a 3. Esto es, un evangélico más un católico no es igual a una persona de religión judía. Asimismo, si un auto de la General Motors se codifica como 1 y uno de la Ford como 2, un General Motors más un Ford no es igual a un Chrysler. Las pruebas aplicadas a los datos de escala nominal no implican ninguna consideración en lo que se refiere a la distribución básica de la población, a partir de la cual se seleccionó la muestra. Por tanto, a esta se le denomina pruebas libres de distribución y no paramétricas. Algunas de tales pruebas se analizarán en capítulos siguientes. Otro tipo de nivel es el nivel ordinal. En la siguiente tabla se representan las calificaciones de estudiantes o personal diverso. Es un ejemplo de medición de nivel ordinal. Una categoría es mayor que la siguiente. Esto es superior. Es de una
calificación mayor que bueno y bueno es mayor que promedio, y así sucesivamente. Y si se representa superior por 1, bueno por 2, es obvio que una categoría 1 es mayor que una categoría 2 y que una categoría 2 es mayor que una categoría 3. Sin embargo, no puede decirse como ejemplo que un instructor calificado con bueno es 2 veces más competente que uno clasificado como promedio, o que uno clasificado de superior es 2 veces más competente que uno considerado como bueno. Solo puede decirse que una clasificación de superior o excelente es mayor que una de bueno o muy bien, y que una clasificación de bueno está por encima de una puntuación promedio o bien. En resumen, la principal diferencia entre un nivel de medición nominal y uno ordinal es una relación mayor que entre las categorías de nivel ordinal. Por otra parte, la escala ordinal de medición tiene las mismas características que la escala nominal. Es decir, las categorías son mutuamente excluyentes y exhaustivas, como ya hemos explicado. La siguiente parte de estos tipos de niveles la daremos en la siguiente clase. Por hoy eso es todo. Recuerden repasar los temas para que quede bien fundamentado lo que estamos aprendiendo, porque más adelante lo utilizaremos para estudios más avanzados que se presentan más adelante. Por mi parte, el día de hoy es todo. Muchas gracias.